indignadas que nunca y con un chuchaqui electoral del hijo de puta. Y cómo no, van varios días desde las elecciones y todo es un desastre. En medio de denuncias por una falta de organización del CNE, por filas enormes, recintos sin las acomodaciones necesarias, aglomeraciones sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y las típicas denuncias de fraude e inconsistencias de actas, se celebraron las elecciones presidenciales del Ecuador 2021. Las elecciones eclipsan el debate político. Y cómo no, en medio del desgobierno de Moreno, urge saber qué proyecto político tomará las riendas del país. Y esto ha permitido al gobierno hacer de las suyas mientras todos vemos el partido por la segunda vuelta electoral. ¿Las vacunas dónde están? El ministro de Salud sigue haciéndose loco frente al negligente manejo de vacunas para enfrentar el COVID-19. No queda claro el protocolo, no sabemos a qué personas se han vacunado y tampoco han habido vacunas pentavalentes para las y los niños. Y hay todo un cerco mediático alrededor. O silencio cómplice. Y por si fuera poco, el gobierno mandó la ley de independencia del Banco Central. Que en realidad es una ley que privatizaría la administración del Banco Central para blindarlo de que pueda ser usado para dar respuesta inmediata a la peor crisis económica que hemos vivido. Si quieres saber más, ya hicimos un video sobre esto. Aquí puedes verlo. De hecho, el CAL rechazó la propuesta de ley porque estaba hasta mal redactada. Sí, no saben ni siquiera redactar. Es decir, Moreno y sus amigos apuran a todo motor el resto de las reformas neoliberales que les falta, para ahora sí entregar un país derechito a la mierda. Pero volvamos a las elecciones. Lo único seguro es que Andrés Arauz pasa la segunda vuelta con un 32% de los votos. Arauz gana en todas las provincias de la costa. Y la segunda vuelta se la disputaban el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, y el candidato banquero, Guillermo Lasso. Y sí, ahora ya sabemos que quien pasa al balotaje es Lasso, después de 2 semanas y un cúmulo de incongruencias y errores nefastos. A las 9 de la noche del domingo 7 de febrero, el CNE difundió los resultados del conteo rápido de las elecciones presidenciales. Con el 90% de avance de 2.193 actas mostraban a Andrés Arauz con el 31% de votos, seguido por Yacu Pérez con el 20% de los votos y Lasso con 19,97% de los votos. La diferencia entre Pérez y Lasso era tan cercana que puede considerarse un empate técnico. Analistas consideran que fue un error del CNE anunciar a Pérez como el candidato que entraba a la segunda vuelta. Sí, otro error más del CNE, como las 6 millones de papeletas impresas con el logo incorrecto de un partido. El conteo virtual es una proyección, no es el conteo de la totalidad de actas reales. Son proyecciones, porque se toma una muestra y de esa muestra se arroja un resultado aproximado. Atamaín se apresuró a nombrar a Pérez como el ganador del segundo lugar, cuando no eran datos oficiales ni finales. Un error que le costó caro y que luego el señor Pita salió a desmentirla, evidenciando así la crisis institucional que sufre el órgano encargado de asegurar el orden democrático. Perdón, me equivoqué de sobre, lo siento. Evidentemente, después de que te nombran reina y te dicen que se han equivocado con el sobre, se levantan sospechas y justos enfados. Otro error del CNE fue acordar una reunión extraoficial y no ordinaria entre el candidato Lasso y el candidato Pérez, los consejeros del CNE y la OEA. Acordaron tras bastidores el reconteo de los votos, quedando en un acuerdo donde se recontaría el 100% del Guayas y el 50% en 16 provincias si los demás candidatos accedían. Acuerdo que se tambaleó a las 24 horas. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo que no quedó oficializado ni era de carácter formal, cuando el acuerdo iba más por una cuestión política que por el debido proceso y el cumplimiento del Código de la Democracia. Otro error más del CNE. Pero, ¿ahora qué pinta la Fiscalía y la Contraloría? El sábado 20 de febrero, en la noche, la Fiscalía General del Estado sacó un comunicado en el que con palabras textuales dice:
Recolección del contenido digital de la base de datos que administra el Sistema Informático Electoral, el mismo que se encuentra almacenado en los servidores del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Dizque para realizar una pericia informática forense o para bajarse la segunda vuelta. Sin embargo, el Código de la Democracia, en el artículo 16, menciona que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Esto va en concordancia con el artículo 158 de la Constitución del Ecuador. Además, el mismo Código de la Democracia señala que serán destituidos de su cargo la autoridad o cualquier otro servidor público que interfiera en el funcionamiento de la función electoral. O sea, no pueden interferir en el proceso electoral. Y lo que pretenden no tiene ni pies ni cabeza y solo atenta a la democracia. Y sí, la defensa de la democracia no tiene que ser a conveniencia de mi partido o ideología, sino es algo que a todos y todas deberían movilizarnos para permanecer vigilantes. Ahora bien, volviendo a las sorpresas electorales. La revelación de estas elecciones fue Javier Hervas, un outsider que llegó al cuarto lugar, muy cercano a la votación de Lasso y Pérez, dos candidatos conocidos y con trayectoria política. Este personaje, que vino a patear el tablero electoral, fue decisivo para la disputa entre Lasso y Pérez, porque le quitó votos a ambas candidaturas. Casi 3/4 de la Asamblea Nacional está compuesta por fuerzas políticas del centro a la izquierda, lo que demuestra que la derecha en este país ha quedado derrotada momentáneamente, por no tener un proyecto de país que dé respuesta a los problemas concretos e inmediatos de la gente. Octubre del 2019 se manifestó en estas elecciones. Son las fuerzas que compusieron las protestas: trabajadores, indígenas, mujeres, estudiantes, campesinos, en fin. El campo nacional y popular, el ganador de estas elecciones, expresadas en las candidaturas de Yaku y Arauz. Los demás, bueno, un lamentable papel de votos diseminados de menos del 2%. Pero, ¿qué enseñanzas nos dejan estas elecciones? Uno, que cuando pedimos que haya menos Estado, también significa menos instituciones confiables que nos den certezas, como el CNE de la descorreización. 2. La derecha está derrotada, pero momentáneamente. Tienen experiencia siendo oposición. Veamos qué papel juegan los bloques de Creo y Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea y con quién logran negociar. Y también cómo se darán las alianzas políticas si Pachacuti y Lide seguirán votando junto con Creo y Partido Social Cristiano. 3. Octubre nos deja grandes lecciones. El movimiento indígena y el campo popular está cansado de poner los muertos. Ahora van por el poder. 4. Nos revela la completa ignorancia que tanto la Revolución Ciudadana tiene del movimiento indígena como el movimiento indígena tiene de la Revolución Ciudadana. Urge un acercamiento de las bases, que demandemos a las dirigencias intentar dejar atrás los traumas, sin olvidar, pero con una tregua por el bien del país. 5. Ahora sí, prepárense para un mes y medio de la campaña más sucia y violenta. Arauz y Lasso se van a jugar el todo por el todo. No nos sorprendamos que Lasso aparezca tatuado con un Che Guevara y queriendo conciliar con todos los sectores. Y Arauz se presente como un socialdemócrata. Mientras tanto, seguimos atentas a la novela auspiciada por el CNE y hacemos un llamado para que el proceso sea realmente transparente y sin esas dichosas artimañas que han intentado implantar desde mucho antes. Y también insistimos, ¿dónde están las vacunas?